Muchas gracias a todos los que han venido aquí al seminario el día de hoy. Hay varios de mis estudiantes están aquí presentes, así que les agradezco a todos que hayan venido, ¿no? Y me parece que, bueno, además de esos estudiantes, aquí tenemos a varios profesores de psicología holoquinética, así que todas las preguntas que puedan tener van a ser respondidas. Bueno, me gustaría partir hablándoles de una pequeña anécdota que viví, de hecho, cuando los invité a este seminario en uno de los cursos que yo imparto ahí en el ITH. Recuerdo que fue el de programación avanzada para los de la carrera de ingeniería mecatrónica. No sé si ustedes se acuerdan de los que son de la carrera y de ese curso, qué fue lo que pasó cuando los invité. Yo sí me acuerdo, pero quería preguntarles si alguno de ustedes se acuerda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo los invité, y creo que alguien me preguntó, ¿no? Uno de ustedes me preguntó de qué va a ser la conferencia y yo le dije, va a ser de psicología. Y cuando dije eso, todos se rieron. Entonces, mi teoría es que ustedes se rieron porque pensaron que les estaba haciendo un chiste, pero no, no era un chiste, el seminario iba a ser realmente sobre psicología, ¿no? Em, Ahora bien, ¿por qué se rieron? ¿Por qué se rieron de que yo los invitara a un seminario de esta disciplina, de esta área académica? Bueno, ustedes se rieron porque la psicología, probablemente en el ámbito de la ingeniería, no tiene ni la más mínima relación, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que estar invitándonos a un seminario de psicología? Un profesor de la Facultad de Ingeniería que está más acostumbrado a los números y las fórmulas que a hablar de psicología, ¿no? Y este es un fenómeno interesante, y nos muestra el hecho de que en la actualidad la psicología es una disciplina que está muy trivializada por la sociedad, ¿no? No solamente eh, no solamente por la academia, sino que en general la gente tiende a mirar a la psicología como una, digamos, un conjunto de ideas que no están seguros si hay que creerles o no. Entonces, en función de eso, se la va trivializando, se la va relegando y al final no tiene la importancia académica que debería tener, ¿no? De hecho, si ustedes van a las universidades, se van a dar cuenta de que o no hay una carrera de psicología o la carrera de psicología subsiste en base a muy pocos recursos, ¿no? Por lo general son algunas salas y las oficinas de los profesores, pero no existen los recursos que, por ejemplo, ustedes pueden ver en sus carreras, ¿no? Por ejemplo, no hay laboratorios, probablemente tampoco hay salas donde puedan usarse los computadores. Entonces, todo eso nos habla sobre una trivialización sobre la psicología, ¿no? Entonces, me parece a mí que es importante que nos preguntemos, ¿por qué ocurre eso, no? ¿Por qué una disciplina académica que es tan importante para el ser humano, que estudia la mente del ser humano, esté relegada a eso que nosotros llamamos las ciencias sociales, ¿no? Em, y bueno, me gustaría hablar un poco de eso el día de hoy, ah, antes de introducirles el concepto los conceptos que son propuestos por la psicología holoquinética. Entonces, denme un segundo, voy a presentar aquí. Aunque suene difícil de creer, en realidad la psicología, por lo menos en sus comienzos, eh, era más cercana a disciplinas como la ingeniería de lo que ustedes creen, ¿no? De hecho, antes de este paradigma psicológico del que vamos a hablar en el seminario, hubo un primer paradigma que apareció más o menos hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Este podríamos decir que es el primer intento de un paradigma, ¿no? Ahora bien, cuando decimos paradigmas, estamos hablando de la integración de teorías de diferentes disciplinas, ¿no? De diferentes disciplinas científicas, ¿no? En el caso de Sigmund Freud, eh, su paradigma estaba conformado principalmente eh, a partir de teorías de la física y a partir de las teorías de la neurología, pero de esa época, ¿no? De finales del siglo XIX, los comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, estamos hablando de una física y de una neurología mucho más atrasada de la que tenemos en la actualidad. Entonces,
Sigmund Freud toma esos conocimientos en física y neurología y a partir de ellos él formula su propuesta más conocida como el psicoanálisis, ¿no? Que tiene varios conceptos que por supuesto son válidos hasta el día de hoy, como por ejemplo la existencia del inconsciente, la existencia de las defensas inconscientes, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a adentrar en eso porque no es el tema principal de este seminario. Pero bueno, ese es el primer paradigma científico, el primer intento de un paradigma científico en psicología, ¿no? Pero ¿qué? Han pasado varias cosas después de ese primer acercamiento científico a la psicología por fenómenos que por el momento no se pueden explicar al 100%, pero por algún motivo, después de la aparición del primer paradigma, han aparecido muchas otras escuelas de psicología, ¿no? Y todas están basadas en ese primer paradigma. Entonces, hay escuelas de psicología que son complementos a lo que decía Freud, hay escuelas que sus ideas se oponen a lo que decía Freud, hay otras escuelas que dicen, bueno, que están de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras, etcétera, ¿no? De tal forma que hasta el día de hoy tenemos por lo menos 32 enfoques de la psicología, ¿no? 32 psicologías diferentes eh, que, bueno, tienen su propia terminología, sus propias hipótesis sobre el funcionamiento de la mente humana. ¿Y qué nos dice eso, no? Uno podría pensar, bueno, qué bueno que haya tantas psicologías para que cada uno pueda explorar y elegir cuál es la que le viene más cómoda, ¿no? Pero en realidad la existencia de 32 psicologías a partir de este primer paradigma, lo que nos dice es que ha habido una gran fragmentación y una trivialización de la psicología, ¿no? Pareciera que en psicología es muy fácil postular alguna idea, postular alguna teoría y que esa idea o esa teoría sea aceptada sin ningún proceso de validación científica, ¿no? Por ejemplo, en el área de la ingeniería, a nadie se le ocurriría inventar otra física u otras matemáticas para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Principalmente porque estarías poniendo en riesgo la vida de todos los que van a trabajar en ese proyecto o que van a disfrutar del servicio que están creando los ingenieros, ¿no? O sea, en ingeniería existe una sola matemática, una sola física, lenguajes de programación específicos, y no se admite ese tipo eh, de aventuramientos hacia proponer teorías nuevas sin demostrarlas científicamente, ¿no? Entonces, por alguna razón, en psicología eso sí ocurre, ¿no? Y tenemos hasta la actualidad por lo menos 32 enfoques psicológicos diferentes, si es que no hay más, ¿no? Probablemente en muchas universidades del mundo están naciendo los que van a ser los nuevos enfoques psicoterapéuticos del futuro. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, como les digo, una gran fragmentación de la psicología que causa, por ejemplo, que cuando un profesor de la Facultad de Ingeniería los invita a sus estudiantes a que vayan a un seminario, todos se rían pensando que les está haciendo un chiste. Pero bueno, ¿qué ha pasado en la ciencia? Quiero decir, en la ciencia física, matemática, las ciencias de la biología y de la neurología. Bueno, todas estas ciencias, después del paradigma freudiano, han experimentado un montón de cambios, han aparecido nuevas teorías, teorías científicas, ¿no? Teorías demostradas por la experiencia o matemáticamente, ¿no? O sea, estamos hablando de teorías con validez científica. Y bueno, y teorías muchas de las cuales Sigmund Freud no tenía conocimiento porque simplemente no se enteró, o a lo mejor en su época esas teorías todavía no salían, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX, desde que, eh, desde que Albert Einstein empieza a hablar de su teoría de la relatividad, desde la aparición de la mecánica cuántica. Bueno, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad son el comienzo solamente, ¿no? De un montón de cambios, un montón de nuevas teorías tanto en la física como en la neurología, ¿no? Y gracias a eso, gracias a esos nuevos adelantos en física, en la tecnología, en la neurología, es que eh, en el siglo XX
es que un científico de nombre Rubén Feldman González eh, crea, ¿no?, su nuevo paradigma. Él integra, ¿no?, estos nuevos insights, estas nuevas comprensiones en la física moderna, la neurología, y física moderna y neurología por lo menos son las que más preponderan en su paradigma, pero también está fundamentado por la biología y las matemáticas, ¿no? Entonces él integra todas estas disciplinas, las teorías desde estas disciplinas, y propone una nueva concepción de la mente humana, ¿no? Esa nueva concepción de la mente humana se puede resumir de forma muy concisa a través del diagrama que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Sí lo ven, ¿verdad? Aquí por lo menos me dice que sí se está viendo. Sí, Perfecto. Bueno, este diagrama de círculos concéntricos es la representación esquemática del modelo de la mente que propone este nuevo paradigma, ¿no?, la psicología holoquinética. Y bueno, aquí el círculo más pequeñito, el que está con la letra C, se refiere al ámbito C, ¿no? De hecho, se postulan tres ámbitos, y para hacerlo fácil se los identifica con tres letras, ¿no? A, B y C. Entonces, el circulito más pequeño corresponde al ámbito C. ¿Y qué es el ámbito C? Bueno, de una forma simple podemos decir que es básicamente la memoria y el pensamiento. El primer paradigma psicológico, el primer intento de realizar un paradigma psicológico de Sigmund Freud, estudia solamente este pequeño circulito que está aquí, ¿no? Y bueno, eh, todas las teorías de la psicología siempre han estado enfocadas en estudiar el ámbito C. Eh, entonces, todas las técnicas psicoterapéuticas están enfocadas en el ámbito C, y todo lo que se ha escrito, por lo menos en la psicología convencional, desde Freud en adelante, ha estado ocupada con el ámbito C, ¿no? No obstante, lo que postula, la gran importancia de este nuevo paradigma es que postula la existencia de otros ámbitos mentales, ¿no? Otros ámbitos de la mente humana. De tal forma que el ámbito C, el ámbito del pensamiento, es abarcado por el ámbito B. ¿Mm? Vamos a ver exactamente, vamos a hablar en un poco más de detalle de cada uno de estos ámbitos, pero por ahora quédense con este esquema, ¿no? El ámbito C, ¿no? El ámbito C, este pequeño circulito es abarcado por el ámbito B, y el ámbito B es a su vez abarcado por el ámbito A. ¿Mm? De una forma un poco metafórica, a veces en otros seminarios eh, se ha equiparado este funcionamiento de la mente con una casa, ¿no? O sea, este ámbito C que está aquí, de esa casa, representaría solamente el baño, ¿no? Entonces, podríamos decir que nosotros como seres humanos hemos vivido toda nuestra vida en el baño. La gran mayoría de nosotros vive en el baño de esa casa, ¿no? Y la psicología tradicional contemporánea, desgraciadamente, solamente se ha ocupado de estudiar el baño. Pero el ámbito B vendría siendo como a que abriéramos la puerta del baño y descubriésemos que existen otras habitaciones, ¿no? Eh, y ya abrimos la puerta de la casa completa y ya podemos disponer del patio, ¿no? El patio sería en esta metáfora el ámbito A, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata este seminario? Bueno, es para familiarizarlos con eh, un poco, para que hablemos del ámbito C, pero más importante que hablemos del ámbito B, ¿no? Este, por cierto, es un seminario de naturaleza muy introductoria. Por lo tanto, si a ustedes les interesa estudiar este tema, yo les recomiendo no se vayan a quedar con lo que les estamos diciendo en este seminario solamente, ¿no? Porque como digo anteriormente, la psicología holoquinética es
una disciplina que integra los conocimientos de la física moderna, de la neurología, de la epistemología, entre muchas otras ramas de la ciencia y, por lo tanto, para comprenderla bien se requiere estudio, ¿no? Se requiere estudio, eh, pero afortunadamente al día de hoy existe un montón de material gratuito, ¿no? Hay un canal de YouTube de psicología holoquinética donde ustedes tienen acceso a videos, hay hasta un curso completo por internet que ustedes pueden ver. Y si ustedes prefieren la lectura tradicional, hay muchos libros gratuitos que pueden descargarse del sitio oficial de Percepción Unitaria, que es www.percepcionunitaria.org. Y bueno, sí, esas son las formas más inmediatas que ustedes pueden recurrir si quieren empezar a estudiar este tema, ¿no? Como les digo, es inevitablemente necesario estudiarlo y estudiarlo con detalle, ¿no? Entonces, repito, la finalidad de este seminario es ser solamente una invitación al estudio de la psicología holoquinética y de la percepción unitaria. ¿Mm? Entonces, bueno, este es ni más ni menos que nuestro modelo de la mente, que habíamos dicho que eh, metafóricamente podemos decir que es algo así como una casa, ¿no? Donde C representa el baño, B representa el resto de habitaciones de la casa y A representa el patio de toda la casa. ¿Mm? Y bueno, empecemos hablando un poco del ámbito C, ¿no? El ámbito que ha estudiado desde Freud en adelante, bueno, y antes de Freud también, la psicología tradicional, ¿no? La psicología anterior a este nuevo paradigma psicológico. Y bueno, eh, el nuevo paradigma psicológico, ¿no? La psicología holoquinética no invalida los conocimientos que se han obtenido a partir del primer paradigma, o por lo menos no invalida todos los conocimientos, ¿no? O sea, el pensamiento, la memoria, sí ha sido estudiada de manera seria por algunos científicos y muchos de esos conocimientos sobre el ámbito C, es decir, la memoria y el pensamiento, siguen siendo válidos, ¿no? La psicología holoquinética los sigue reconociendo como válidos, ¿no? Y de esos conocimientos, los más importantes son las leyes del ámbito C, ¿no? Lo que decimos en psicología holoquinética es que el ámbito C, el ámbito del pensamiento y de la memoria, funciona en base a todas estas leyes que ustedes ven acá, ¿no? El ciclismo repetitivo, la dualidad, la hipnosis, el inconsciente, la incoherencia, la temporalidad y el egocentrismo. ¿Mm? Me gustaría detenerme a hablar un poco de cada una de ellas, ¿no? Partamos hablando del ciclismo repetitivo, ¿no? Esta es, en otras palabras, lo que estamos diciendo al hablar del ciclismo repetitivo es que el pensamiento se repite y se repite de manera cíclica, ¿no? En- y que a veces es bueno que se repita de manera cíclica porque, por ejemplo, el hambre, ¿no? El hambre es repetitiva, ¿no? Es cíclica y repetitiva. Por ejemplo, me da hambre a las 2 de la tarde. Al día siguiente, me da hambre a las 2 de la tarde. O me da sueño a las 10 de la noche. Me da sueño esta noche y la noche siguiente también me da sueño a las 10 y la noche subsiguiente me da sueño a las 10, ¿no? Ahí el ciclismo repetitivo del ámbito C es funcional y nos ayuda a, a funcionar adecuadamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué pasa desgraciadamente? Que nosotros, como vivimos solamente en el ámbito de la memoria, como no conocemos otro ámbito de nuestra mente, entonces ese ciclismo repetitivo está ocurriendo todo el día, ¿no? Y es por eso que también, así como se repiten el hambre y el sueño, desgraciadamente también se repite un montón de pensamientos no funcionales que están llenos de miedo, que están llenos de rabia, que están llenos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar si repruebo la materia? Desgraciadamente, este pensamiento se repite
no solamente una, sino que múltiples veces a lo largo del semestre, a lo largo de los días, a lo largo de las horas, ¿no? ¿Qué pasa si repruebo? ¿Qué pasa si repruebo? ¿Qué pasa si repruebo? Y así, y así funcionamos, ¿no? Así estamos todo el día con pensamientos de miedo, con pensamientos llenos de rabia, con pensamientos llenos de tristeza, y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a funcionar así, porque no sabemos de nada más, ¿no? No sabemos hacer otra cosa que no sea funcionar en base al pensamiento. A eso nos referimos con el ciclismo repetitivo, ¿no? Que el pensamiento se repite y se repite de manera cíclica. Cuando decimos la ley de dualidad del pensamiento, nos estamos refiriendo a que el pensamiento siempre se mueve eh, entre polos opuestos, ¿no? Siempre estamos moviéndonos de lo que nos gusta o de lo que no nos gusta, de lo que nosotros consideramos que es bueno o lo que nosotros consideramos que es malo. Siempre el pensamiento está en esta dualidad, ¿no? Siempre está creando estos polos entre eh, lo bueno y lo malo, lo chico y lo grande, ¿no? Y por supuesto, como nosotros solamente conocemos el ámbito del pensamiento, esta dualidad puede ser fruto de un montón de pensamientos irracionales, como por ejemplo, que está este grupo o esta raza que está separada de mí y yo soy de esta otra raza y me siento superior a ellos, ¿no? Y es así como vamos estableciendo dualidades entre nosotros, entre las personas, entre las razas. Entonces, al final, esa dualidad repetida a lo largo del día nos causa varios problemas también, ¿no? Puede ser funcional, pero muchas veces es motivo de conflicto y de separaciones y de divisiones, ¿no? Otra ley del ámbito C es la ley de la hipnosis, ¿no? Lo que dice la ley de la hipnosis es que nosotros la mayor parte del tiempo durante la vigilia no permanecemos, estamos hipnotizados, ¿no? Y cuando digo hipnotizados, no digo que alguien vino a nuestra casa y nos hizo un truco de hipnosis y nos hizo hacer cosas, pero nosotros nos comportamos de cierta forma, llevamos a cabo determinadas acciones por sugerencias hipnóticas que nosotros no recordamos, ¿no? O sea, gran parte del tiempo nosotros no tenemos acceso a las causas que nos hacen actuar de determinada forma, ¿no? Y a eso se refiere la ley de la hipnosis. Una experiencia para demostrar la existencia de esta ley del ámbito C es la experiencia de Bernheim, ¿no? Que es un científico que él hizo lo siguiente, ¿no? Hipnotizó a una persona y durante la hipnosis le dice, bueno, cuando yo lo despierte, cuando usted salga de este trance hipnótico, va a contar desde el 1 hasta el 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y resulta que, bueno, él, después de hipnotizar a la persona, le da la sugerencia hipnótica, la despierta, y lo primero que hace la persona es contar 1, 2 y 3, ¿no? Y se le pregunta a la persona, bueno, ¿usted por qué contó hasta 3? ¿Por qué hizo eso? Y lo que ha visto en ese experimento es que la persona va a inventar cualquier motivo para hacerlo, ¿no? Ah, va a decir, bueno, me estaba acordando de las cosas que tengo que comprar en el supermercado, ¿no? Por eso 1, 2 y 3, ¿no? O sea, la persona hizo algo, pero no sabe por qué lo hizo. No sabe que o no recuerda que hubo una sugerencia hipnótica para hacerlo, ¿no? Y bueno, así como existe esa experiencia de Bernheim que nos demuestra que los seres humanos podemos actuar bajo hipnosis, y de hecho lo hacemos la mayor parte del tiempo, eh, esa hipnosis viene de todos lados. Es una hipnosis, nosotros nos la pasamos la vida hipnotizados, hipnotizando a otras personas, ¿no? Nuestros padres probablemente nos llenaron de hipnosis porque como nuestros padres también funcionaban solamente desde el ámbito C del pensamiento y de la memoria, lo único que hicieron fue hacernos lo que ellos sabían, que era hipnotizarnos, ¿no?
Nos hipnotizaron con ideas sobre la familia, nos hipnotizaron con ideas sobre la raza, sobre la nación, sobre lo que teníamos que ser cuando grande. Entonces, estamos llenos de eh, hipnosis que determinan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que actuar, pero nosotros no sabemos, ¿no? No nos damos cuenta de que estamos hipnotizados. De la misma forma que el sujeto del experimento de Bernheim no se daba cuenta, ¿no? Em, permanecemos sin saber cuáles son las causas de nuestro comportamiento. A eso se refiere la ley de la hipnosis. La siguiente ley, la ley de el inconsciente, ¿no? El ámbito C, es decir, el pensamiento y la memoria, es un 99% inconsciente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente un 1% de nuestro pensamiento es consciente, ¿no? O sea, tenemos acceso a ese 1% de lo que estamos pensando, pero todo el resto de nuestro pensamiento y de nuestra memoria está funcionando de manera inconsciente. ¿Mm? O sea, am, estamos inconscientemente condicionados a actuar de cierta forma, a comportarnos o a decir ciertas cosas, porque ese 99% está actuando, ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta que está actuando, precisamente por el hecho de que es inconsciente. La siguiente ley es la ley de la incoherencia, ¿no? El pensamiento es sumamente incoherente y esto se puede demostrar con un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos llenos de incoherencias a lo largo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos gusta una cosa, pero al mismo tiempo no nos gusta, ¿no? O queremos a nuestros papás, pero al mismo tiempo sentimos un poco de odio hacia nuestros papás. Am, y esos son ejemplos simples de incoherencia, pero en realidad nuestra vida está llena de incoherencia, ¿no? Pensamos una cosa, qué sé yo, me tengo que lavar los dientes, pero mientras me estoy lavando los dientes, aparece un pensamiento que no tiene ninguna relación con lo que estoy haciendo. Am, entonces, así voy, ¿no? Con pensamientos que van uno tras otro, que no tienen coherencia entre sí, ¿no? Me tengo que lavar los dientes, tengo miedo a reprobar una materia, la señora que está vendiendo los tacos se parece a mi mamá, entonces vamos de pensamiento en pensamiento que no tienen coherencia entre sí, ¿no? Y desgraciadamente, así estamos la mayor parte del día. Porque, les repito, lo he dicho varias veces, siempre hemos vivido de esa forma, nunca hemos sabido que se puede vivir de otra forma. Otra ley del pensamiento es la ley de la temporalidad. El pensamiento siempre está estableciendo puntos en el tiempo, ¿no? Y a este punto en el que estamos ahora le decimos el presente, y lo que pasó antes de ese punto le decimos el pasado, y lo que está por pasar le decimos el futuro, ¿no? O sea, el pensamiento siempre se está moviendo entre esos puntos, ¿no? O va hacia el pasado, pensando sobre el pasado, y desgraciadamente muchas veces de manera no funcional, recordando los errores del pasado, recordando las malas experiencias del pasado, ¿no? Y todo eso con una carga de miedo, rabia y tristeza, ¿no? Y si no es eso, es moverse hacia el futuro, ¿no? Y desgraciadamente también pensando en el futuro con ansiedad, con miedo, rabia, tristeza, y así es como nos la pasamos todo el día, ¿no? Pensando eh, arrepintiéndonos de lo que hicimos en el pasado o de lo que nos pasó en el pasado o con miedo hacia lo que nos va a pasar en el futuro. Y por último, una ley muy importante del ámbito C es el egocentrismo. Y aquí, esto que cuando hablemos del egocentrismo, estoy consciente de que puedo decir algo un poco polémico y que a lo mejor nunca habían escuchado antes los que están en este seminario por primera vez, ¿no? ¿A qué se refiere el egocentrismo como ley del ámbito C? Quiere decir que el pensamiento humano crea al yo para darse continuidad en el tiempo. ¿Mm?
lo voy a repetir, ¿no? El pensamiento crea al yo para darse esta idea, para darse esta ilusión de perdurar en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el yo es un producto del pensamiento. Uno está acostumbrado a pensar, eh, y esto ocurre en base principalmente al lenguaje y a la educación que hemos recibido. Uno está acostumbrado a pensar como se ve a sí mismo como un yo. Yo, por ejemplo, Guillermo, creo que existo y que estoy teniendo todos mis pensamientos, o sea que yo soy el que crea todos esos pensamientos, ¿no? Y digo, por ejemplo, en idioma español, yo tengo frío, yo tengo sueño, yo tengo hambre, o sea, pongo a ese sujeto, al yo, como autor de todas esas acciones, ¿no? Como autor de esas acciones o de esos pensamientos, ¿no? Pero aquí lo que estamos diciendo, que la ley de egocentrismo se refiere a que el pensamiento es el que crea al yo, no es al revés, ¿no? O sea, nosotros tenemos un montón de pensamientos a lo largo del día, ¿no? Y ese pensamiento busca la manera de darse continuidad a sí mismo, ¿no? Busca la idea de crearse esa ilusión de continuidad y para hacerlo es que crea al yo, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que a varios pensamientos le agrega la palabra yo, ¿no? De tal forma que eh, terminamos convenciéndonos de que el yo es una entidad real, cuando en realidad no lo es. Si ustedes van, si ustedes van a la neurología, a libros sobre biología, neurología, no existe o nunca se ha encontrado que exista el yo como entidad física, ¿no? O sea, en un cerebro humano no hay ninguna parte, ningún punto en el que podamos decir, aquí está el yo. O sea, el yo es un producto del pensamiento. ¿M? Y como producto del pensamiento, desgraciadamente, es funcional en muchos contextos, pero también suele ser muy dañino y muy no funcional en otros, ¿no? Ese yo, por ejemplo, es el que nos lleva a sentirnos separados de todos los demás, ¿no? Eh, es el que me lleva a sentir que soy una entidad que está separada de los demás y que tiene que defenderse de los demás y que a lo mejor es hasta enemigo de los demás. Y es así como a partir de ese egocentrismo vamos creyéndonos que estamos separados de todo y de todos, ¿no? Y desgraciadamente también esa separación que hacemos, esa fragmentación que hacemos, es causa de mucho miedo, rabia y tristeza. Y bueno, esto es el ámbito C. Es básicamente esas 7 leyes que ustedes ven ahí. Ahora bien, ¿qué sería entonces el ámbito B? Tenemos ese circulito pequeño que es el ámbito C y tenemos este circulito más grande que es el ámbito B. Entonces, ¿qué es el ámbito B? ¿Qué es el motivo principal de este seminario? Bueno, el ámbito B es lo que se conoce como percepción unitaria, que es una actividad que, si se fijan en el diagrama, va más allá del pensamiento, pero que además lo abarca. Esto es muy importante, ¿no? Aquí no estamos hablando de una cosa que esté separada o que funcione sin el pensamiento, sino que lo que estamos diciendo es que la percepción unitaria o el ámbito B abarca al ámbito C, ¿sí? Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa cuando yo digo ámbito B o cuando digo percepción unitaria? Bueno, aquí les va la definición. Aquí está, ¿no? El ámbito B o la percepción unitaria se define como percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo y sin expectativa. ¿Mm? Lo repito, percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo y sin expectativa. ¿Mm? Detengámonos un poco en esta definición, ¿no? Cuando decimos
percibir todo lo perceptible, nos estamos refiriendo principalmente a lo perceptible en forma de energía, ¿sí? Y principalmente, ¿qué energía? Bueno, la energía gravitacional, la energía lumínica, la luz, y la energía sonora, el sonido. Entonces, cuando uno percibe eh, la actividad de los sentidos que están recibiendo esas energías al mismo tiempo, está en percepción unitaria, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esa energía, ¿no? Por ejemplo, en este momento ustedes están sentados, ¿no? Están sentados probablemente frente a la pantalla y están viendo esta presentación, ¿no? Ahora bien, nosotros siempre se nos ha enseñado a observar de manera enfocada, ¿no? Enfocándose en algo y despreciando todo lo demás, ¿no? Entonces, se concentra uno en observar una sola cosa y no, no percibe todo el resto del campo visual. Pero aquí lo que se está diciendo es percibir toda la energía que está llegando a los ojos a través de la luz, ¿no? Toda la energía como luz eh, que eh, nuestra vista nos permite, nuestra vista pone a nuestra disposición toda una semiesfera para nuestra observación, ¿no? O sea, si ustedes con los ojos pueden ser abiertos o cerrados, disponen de toda una semiesfera que abarca su campo visual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Es percibir la luz de toda esa semiesfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden estar observando la presentación que está en la pantalla, pero al mismo tiempo pueden observar todo su campo visual, ¿no? Toda la luz que está llegando a sus ojos y por lo tanto a su cerebro. Entonces, eh, a eso nos referimos con todo lo perceptible, por lo menos en cuanto al campo visual. Ahora bien, esto todavía no es percepción unitaria, ¿no? Entonces, em, pero quiero introducirlo de a poco para que se vaya entendiendo. Entonces, nosotros percibimos todo nuestro campo visual, pero aquí hay una cosa de gran importancia, ¿no? Al mismo tiempo que percibimos todo ese campo visual, vamos escuchando todo el sonido que va llegando a los oídos y por lo tanto al cerebro, ¿no? Lo que nos está llegando al cerebro como sonido es un solo sonido, pero en realidad uno a través del pensamiento fragmenta esos sonidos y claro, los separa como el sonido que viene de la derecha, el carro que está atrás de la casa, ah, el señor que viene gritando vendiendo tamales, etcétera, etcétera, ¿no? Uno es a través del pensamiento que uno separa ese sonido en sonidos y por eso piensa, ahí está el señor de los tamales, ahí escucho el carro, ahí escucho al profesor que está hablando, pero toda esa energía llega a nuestro cerebro como una sola energía, ¿no? El sonido, y se trata de percibir ese sonido como un solo sonido, ¿no? Sin nombrarlo, sin catalogarlo, sin fragmentarlo. Entonces, si estamos observando todo el campo visual al mismo tiempo que estamos escuchando todo lo audible, todo el sonido que está llegando al cerebro, ahí ya estamos en percepción unitaria, ¿no? Ahora bien, eh, si nosotros al mismo tiempo que estamos eh, observando todo el campo visual, escuchando todo el sonido, sentimos la gravitación sobre nuestro cuerpo, al mismo tiempo, ahí también estamos en percepción unitaria. En este momento, la gravitación está actuando sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? Nos está empujando hacia el centro de la Tierra. Y se trata aquí precisamente de percibir eh, esa gravitación, ¿no? Sentirla, por ejemplo, en los pies,
aquí sentado en la silla, eh, sentir el peso del cuerpo, dándonos cuenta de esa acción que la gravitación está ejerciendo sobre nosotros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo lo perceptible al mismo tiempo, y cuando digo todo lo perceptible, me refiero principalmente a estas tres formas de energía, ahí estamos en percepción unitaria. Y bueno, ¿qué es lo importante, no? ¿Por qué es importante eh, estar en percepción unitaria? Porque bueno, al intentar la percepción unitaria, al ir incorporándola a la vida cotidiana, eh, vamos a disponer de mucha más energía, no vamos a darle importancia desmesurada al pensamiento como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, porque el pensamiento no va a ser todo en nuestra vida, ¿no? En este momento, nuestra vida es puro pensamiento, ¿no? Estamos pensando desde la mañana hasta la noche y eso desgraciadamente nos trae un montón de problemas y malestares. Entonces, la propuesta que estamos haciendo aquí es precisamente intentar estar en percepción unitaria para que la percepción unitaria abarque al pensamiento y ustedes puedan ver los beneficios de que la percepción unitaria abarque al pensamiento. ¿Mm? Pero como les digo, este es un tema que requiere de estudio, requiere de diálogo, eh, todo muy serio, porque de la misma forma que ustedes a lo mejor, si ustedes quieren hablar sobre cálculo diferencial, ustedes necesitan primero estudiar el cálculo diferencial, ¿no? Si quieren hablar de lenguajes de programación, no se pueden tirar a programar inmediatamente, tienen que estudiarlo. Y de la misma forma, como estamos hablando aquí de una disciplina científica, requiere de estudio, ¿no? Requiere de estudio para que ustedes puedan comprender la importancia de la percepción unitaria en sus vidas, ¿sí? Ahora bien, uno se estará preguntando, bueno, um, ¿por qué nunca nos enseñaron esto, ¿no? ¿Por qué nadie nos habló de la percepción unitaria? Nadie nos dijo que existía esta función cerebral consistente en percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin esfuerzo y sin expectativa. Bueno, eh, parece ser que la percepción unitaria se inactivó, ¿no? Al parecer, el ser humano lleva más o menos 1,5 millones de años y probablemente los primeros seres humanos vivieron en percepción unitaria porque esta es una función cerebral, no es una técnica, no es un producto del pensamiento, sino que es una función cerebral y que por lo tanto eh, es nuestro derecho desde que nosotros nacemos, eh, tenemos un sistema nervioso, ¿no? Después de que ese sistema nervioso se desarrolla, nosotros ya podemos intentar la percepción unitaria, ¿no? Ah, ahora bien, a lo mejor, muy probablemente los primeros seres humanos vivieron en percepción unitaria, pero por alguna causa la percepción unitaria se inactivó. ¿Y por qué se inactivó? En realidad hay teorías sobre ello, pero no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó que a lo largo del 1,5 millones de años que tiene la humanidad, en algún punto empezamos a sobrevalorar el pensamiento y llegamos a la situación que tenemos actualmente, ¿no? Que es básicamente que estamos actuando desde el pensamiento, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, e incluso cuando estamos durmiendo también, a través de los sueños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se inactivó? Bueno, una de las teorías dice, por ejemplo, que hace 780.000 años hubo una inversión de los polos magnéticos de la Tierra, ¿no? Se invirtieron los polos magnéticos de la Tierra y esa inversión causó una pérdida de memoria masiva de toda la humanidad, ¿no? Entonces, a- hace 780.000 años, la humanidad empieza a darse cuenta de que, no, de que pierde la memoria y eso le trae pánico, ¿no? O sea, las cosas que yo antes
podía pensar y de las que me acordaba, ahora ya no. Entonces, ese miedo al perder la memoria causa que sobrevaloremos más el pensamiento y la memoria, ¿no? Y que lo sobrevaloremos tanto hasta el punto de que la percepción unitaria se inactiva. ¿Mm? Y a lo largo, o sea, si pensamos que esto ocurrió hace 780.000 años atrás, los seres humanos han tenido varios años para sobrevalorar el pensamiento hasta hacer que la percepción unitaria esté completamente inactiva, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? Otra teoría nos dice que se empezó a sobrevalorar el pensamiento mucho desde Platón, que hizo algo así como una divinización del pensamiento y que causó eventualmente una sobrevaloración del mismo, ¿no? Del pensamiento como algo espiritual o sagrado, ¿no? Esa es otra teoría. No se sabe, pero la cosa es que la percepción unitaria es una función cerebral inactiva pero que se puede activar, ¿no? Y eso es muy importante. Ustedes pueden reactivar la percepción unitaria en su cerebro, pero claro, ello, lo repito, disculpen que suene repetitivo, pero esto requiere de estudio, requiere de diálogo, para que ustedes puedan comprender la importancia que tiene en sus vidas cotidianas, ¿no? Ahora bien, ya casi como que se me acaba el tiempo, pero voy a hablar una breve cosita más, ¿no? Algo importante que hay que hacer cuando se define la percepción unitaria es también aclarar qué cosas no son la percepción unitaria, ¿no? Porque una reacción muy común cuando uno está empezando a aprender este tema es la comparación, ¿no? Entonces uno escucha esta definición y inevitablemente el pensamiento va a querer compararlo con algo, ¿no? Con alguna técnica, con alguna filosofía, con algún método, porque hay un supermercado de técnicas y métodos en psicología y claro, es muy fácil encontrar algo y decir, ah, esto se parece a lo que yo había escuchado de fulanito tal, ¿no? Pero en realidad es importante que recordemos que la percepción unitaria es una función cerebral. ¿M? Por lo tanto, no es una técnica y por lo tanto no es un producto del pensamiento. Entonces, por ejemplo, es incorrecto comparar y decir que la percepción unitaria es sinónimo de meditación, ¿no? Porque la meditación es una técnica, es un producto del pensamiento y la percepción unitaria no lo es, ¿no? Esa es una confusión muy frecuente, ¿no? Igualar la percepción unitaria con la meditación. Otra que anda muy de moda, ¿no? Que es poner la mente en blanco. Y en realidad tampoco se trata de poner la mente en blanco, ¿no? Es ni más ni menos que lo que dice la definición, percibir todo lo perceptible al mismo tiempo sin esfuerzo y sin expectativa. Cuando se percibe todo lo perceptible al mismo tiempo sin esfuerzo y sin expectativa, el pensamiento puede seguir funcionando, ¿no? Entonces, eh, no estamos hablando de poner la mente en blanco, ¿no? Y de hecho, ¿qué significa poner la mente en blanco? Si alguien pudiese hacerlo realmente, esa persona probablemente sería mucho más feliz de lo que todos nosotros porque puede hacer algo que nadie más puede, ¿no? ¿Qué significa poner la mente en blanco ante un, una mente, una memoria que es 99% inconsciente? Entonces, tampoco se debe confundir la percepción unitaria con poner la mente en blanco. Mm, Otra, otra confusión que es frecuente es decir que la percepción unitaria es lo mismo que vivir el presente. Y claro, una respuesta ante esa comparación es decir que en realidad el presente se puede vivir por lo menos de tres formas diferentes, ¿no? El presente desde el ámbito C, que es el de la memoria y el pensamiento, el presente desde el ámbito B o la percepción unitaria, o el presente desde el ámbito A, ¿no? Porque el concepto de vivir el presente es demasiado vago, ¿no? Demasiado general y se puede interpretar de muchas maneras diferentes, ¿no? Puede ser vivir el presente significa pasarlo bien hasta el final sin importarme
el resto ni lo que va a pasar mañana. Eh, para una persona puede significar eso, ¿no? Para otra persona puede significar algo radicalmente distinto y entonces esa frase, vivir el presente, es tremendamente vaga y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, pero claro, para comprender la importancia de esta definición y comprender que no tiene relación con ninguna de las cosas que hemos hablado anteriormente, o sea, con ninguna de las técnicas, productos del pensamiento que hemos mencionado, es necesario ese estudio, ¿no? Es necesario ese estudio porque en la obra escrita de percepción unitaria se abarca este tema desde todas las disciplinas, ¿no? Desde la física, desde la neurología, desde la epistemología, desde las matemáticas, ¿no? Cuando ustedes hagan ese recorrido por todas las disciplinas, ahí van a tener una idea exacta de, ahí van a comprender exactamente qué es lo que tienen que intentar, ¿no? De qué se trata esto y la importancia que tiene en sus vidas cotidianas.